Resolvamos datos. Vamos a sacarnos datos para resolver este problema. Esa es la práctica que les voy a dar, ¿no? Una muestra de gas ocupa un volumen. Habíamos dicho que B es volumen, ¿ya? Lo estamos representando con B, ¿ya? ¿Cuánto es el volumen? Según lo que dice, 175 mililitros, ¿ya? ¿Qué más? A 150 milímetros de mercurio. ¿Qué es eso? Presión, ¿no? Presión. 150. Ah, ¿qué es? Milímetros de mercurio y es esto, ¿no? Milímetros de mercurio. Ya. ¿Qué más nos dice? Si continuamos la lectura, dice 104 grados centígrados, que es temperatura, ¿no? Pero es grados Fahrenheit, ¿no? No es centígrados. Calcular. ¿Qué me pide? Calcular. Según lo que me indica, quiere saber. ¿Ya? Aquí. Su volumen. Quiere saber su volumen. O un nuevo volumen quiere saber entonces, ¿no? Quiere saber. Pero me está condicionando ¿en qué? Condiciones normales, me dice, ¿no? ¿Cómo es eso de condiciones normales? En condiciones normales, jóvenes señoritas, cualquier gas, ¿ya? Se va a encontrar a una presión de una atmósfera, pero yo voy a usar su equivalencia, 760 milímetros de mercurio. También cualquier gas a condiciones normales, su temperatura puede ser 273 grados Kelvin, 0 grados centígrados, o bien esta otra que estoy usando ahorita, 460 grados Rankines. ¿Ya? Bueno, estos son mis datos. Esto es en un estado inicial. Para yo diferenciar uno con el otro, lo voy a decir que esto es el 1 y estos son los 2. Proceso final. Como tengo las tres variables, seguramente voy a tener que usar la ecuación combinada, ¿no? Combinada voy a tener que usar. ¿Cómo es la ecuación combinada? Digo, solución. Ya. La ecuación combinada, jóvenes señoritas, me habla pues de presión por volumen, ¿ya? Todo esto dividido entre temperatura en un estado inicial es igual a la presión por volumen dividido entre la temperatura, ¿no? Esto es con respecto a la ley combinada. Yo lo arreglo para que nos diferenciemos. Aquí es 1. Estos son los dos, ¿no? 2, listo. Ya, jóvenes. Estos son los dos en un estado, se podría decir, final, inicial. De esta ecuación tengo que despejar volumen 2, ¿no? ¿Cómo quedaría si yo despejara el volumen 2? Va a quedar de esta forma, ¿no? El volumen final que me han preguntado en condiciones normales es igual. ¿Ya? Presión por volumen multiplicado por la temperatura final, que eso, si yo despejara va a quedar así. ¿Ya? Y dividido entre la temperatura inicial por la presión final. Lo arreglo, esta parte. Esta es una división. Esto es todo lo que es 1. Y la parte, esto es el 2, ¿no? Es el 2, ¿no? Lo que me han preguntado. Ahora, apaguen sus micrófonos, por favor. Ya. De aquí, de esta ecuación, habría que reemplazar, ¿no? Si yo reemplazara, jóvenes señoritas, ¿cómo quedaría? A ver, si yo reemplazara, ¿cómo va a quedar?
La presión 1 es 150, ¿no? Milímetros de mercurio. Por volumen 2, no, volumen 1, ¿no? 175 mililitros. ¿Qué más es? Mililitros. ¿Qué más es? Temperatura. 2. 460 ranquines. Todo esto multiplicado. Aquí hay que tener cuidado. Temperatura 1 es 104, pero para que se vuelva ranquines, ese 104 hay que sumarlo más 460. ¿De dónde saco esto? De la relación de escalas termométricas, ¿no? La presión 2, ¿cuánto vale? 760 milímetros de mercurio. Listo. ¿Cuáles son las unidades semejantes? Puedo simplificar, ¿no? Las unidades semejantes que se me van a ir es milímetros de mercurio con milímetros de mercurio. Rankine con este rankine. Lo único que me va a quedar es mililitros, ¿no? ¿Cuánto sale, jóvenes? Usemos la calculadora. La calculadora entonces tendríamos que introducir 150 por 175 por 460 dividido entre paréntesis siempre esta parte. 104 más 460 que va a multiplicar a 760. ¿Cuánto sale? Según lo que dice la calculadora, jóvenes señoritas, va a salir el volumen 2 en este caso, 28,17, ¿no? 28,17. ¿Qué cosas? ¿Qué unidades tiene? Esto es mililitro. Pero en mi respuesta, jóvenes señoritas, si observo, tengo 4 alternativas, pero todos están en litros. ¿Qué tendría que hacer entonces? Una conversión, ¿no? De este resultado. ¿Qué voy a usar para realizar esta conversión? Una equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia que voy a usar? Un litro tiene 1000 ml, ¿no? Listo. ¿Cómo va a quedar entonces este resultado si yo lo dividiera, jóvenes señoritas, si yo lo dividiera 28,17 dividido entre 1000, va a quedarme 0,0, redondeando, por si acaso 28, ¿no? Litros sería, ¿no? Litros. Pero si yo redondeara, jóvenes, automáticamente me vas a dar lo que, una alternativa de respuesta, ¿no? 3 sería, ¿no? 3 litros. Ah, perdón. 3 sería, ¿no? Ya. ¿Qué cosas? Litros. Ya. ¿Habrá respuesta de las respuestas que tengo, jóvenes? Sí, ¿no? Es el inciso A. Ahí está. Preguntas. Ya lo saben usar esta ecuación, jóvenes. Ahora, pero es de esta forma ya la que lo estoy proporcionando. Donde hay alternativas. Las respuestas puede estar en una de estas. Hay momentos que puede ser que no esté a la respuesta, ¿ya? No quiere decir que tengan que ensayar a la fuerza, ¿no? ¿Por qué? Hasta el inciso E era, y no lo he copiado porque no entraba en esta columna, entonces por lo tanto ahí no lo he dejado. Pero la mayoría están aquí las respuestas. Continuemos, si no hay preguntas. Otro más voy a resolver. De esta parte voy a resolver el número. Podemos resolver, jóvenes señoritas, a ver, había un número de esta parte. El 16 puede ser. Aquí con grados Fahrenheit también está. Bares también. Mm, Este cilindro, el 15 resolveremos. ¿O no? Ya. Ya, en la misma ecuación vamos a usar. No, no es tan complejo. La ley combinada. Otro buscaremos.
Ya, el 20, el 13. Ahí está, uno que es distinto. Datos. Saco mis datos, doy lectura, jóvenes señoritas, saco los datos. Un gas ideal ocupa un volumen. Había indicado de que B es volumen, ¿no? ¿Cuánto vale? 100 centímetros cúbicos. CC quiere decir centímetro cúbico. ¿Qué más me da como dato? Temperatura. ¿Cuánto es la temperatura? 20 grados centígrados. ¿Qué más me da como dato? Eh, presión. ¿Cuánto es la presión? Esto es 100 milibares. Ya. Determinar el número de moles, de milimoles, ¿quiere, no? N me está preguntando. Y por si acaso, que como quieres saber esa N que significa número de moles, pero me está condicionando que debo responderle en milimol. Así que, ¿no? Esos serían mis datos, pero como si observo esto, vamos a tener que resolver con la ecuación general de los gases. Entonces voy a tener también como dato la R. ¿Cuál R pero voy a usar? ¿El 62,4 o el 0,082? El 0,082, ¿no? ¿Por qué? Sus unidades es atmósferas, litros, todo esto dividido entre mol, grado Kelvin, ¿no? Grado Kelvin, así. Listo. Esos serían mis datos. Ahora, ¿qué ecuación voy a aplicar? Les decía, ¿no? Solución. Tendría que aplicar la ecuación universal de los gases. ¿Y cómo es esa? Se lo conoce también como pavos atón, ¿no ven? Para recordar, solamente es para recordar, ¿no? No es que el pavo sea igual al ratón, ¿no? Es para recordar. ¿Qué estoy queriendo decir? Si yo esto lo amplío, esto, ¿no? ¿Por qué? Si yo simplificara las variables que se repiten, como la A en el lado izquierdo y en el lado derecho está la misma, se simplifica, ¿no? La O. Entonces va a quedar de esa forma. ¿Cuál? Va a quedar presión por volumen es igual a la constante de Raoult, temperatura, número de moles, ¿no? Número de moles. Esa es la ecuación que voy a usar. Pero de esta ecuación, jóvenes señoritas, habría que despejar n, ¿no? ¿Y cómo sería la n entonces? La n tendría que resultar despejando. Presión por volumen tendría que multiplicar. Todo esto dividido entre la multiplicación de la constante de Raoult y la temperatura. Eso sería mi ecuación despejada, ¿ya? Pero si observamos las unidades de mis datos, tengo que hacer una conversión. ¿Cómo cuál es la conversión? Fíjense, aquí hay 100 centímetros cúbicos. Tiene que estar en litros. ¿Qué hago? Entonces puedo hacer una conversión, ¿no? 100 centímetros cúbicos por, digo, ya. Una, una equivalencia, tengo que usar una fracción de equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia? Un litro tiene 1000 centímetros cúbicos, ¿no? Entonces, 1000 cc. Esa equivalencia tendría que usar. ¿Y cuánto me va a dar si yo multiplico o divido en este caso? La división me va a dar, jóvenes señoritas, 100 dividido entre 1000, ¿cuánto da? 0,1, ¿no? 0,1 litros, ¿no? Caramba. Ya, ahí sería mismo. Por si acaso, ¿no? Es una división. Ya. También tengo que tomar en cuenta, jóvenes señoritas, voy a hacer una relación. ¿Cuál relación? Voy a tener que usar esta parte de lo que es. Dice que una atmósfera, ¿ya? Una atmósfera es igual a 1,013. ¿Qué cosas? Bares, ¿ya?
Esa equivalencia más voy a usar. Aquí lo voy a coser. Ahí está, ¿no? Esa equivalencia más voy a usar. ¿Por qué? Porque aquí estoy hablando en bares, ¿no? Y aquí atmósferas. Esta relación me va a ayudar a calcular. Y otro, está en centígrados, ¿no ve? ¿Qué hay que hacer para que se vuelva en Kelvin? Sumar más 273, ¿no? Ya. Reemplazaré los datos en mi ecuación. Entonces digo, aquí me vengo, N, ¿no? N. Igual. ¿Cuánto es la presión? La presión es 100 milibares. Listo. Ahora, ¿qué más? Tengo que multiplicarlas. Tengo que multiplicar el volumen, ¿no? ¿Cuánto es el volumen? 0,1 litros más, ¿ya no? Todo esto dividido, digo, bueno, entre la multiplicación. Fíjense, ahora es 0,082. Pero ¿qué unidad? Atmósferas, ¿no? Pero yo no voy a colocar atmósferas. En vez de atmósferas voy a colocar, entre paréntesis, su equivalencia de una atmósfera. 0,013. ¿Qué cosas? Bares. ¿Ya? Multiplicado, por si acaso sigue existiendo la unidad litros en ahí. Y a su vez todo esto está dividido entre las unidades de mol, grado Kelvin. Sigo. Hay que hacer algo más. Aquí es multiplicado, ¿no? ¿Con quién tengo que multiplicar? La temperatura. Pero había dicho que esa temperatura tendría que 20, sumarlo, más 273. Y se vuelve Kelvin, ¿no? Kelvin. Ahora sí, voy a ordenarlo para que se vea más vistoso. La parte superior y la parte inferior, ¿no? Así tendréis. ¿Cuáles son las unidades semejantes que se me van a simplificar? Litro se me va con este litro. Kelvin se me va a simplificar con este Kelvin. El bar se me va a simplificar con el bar de la presión. Mol y esta M de mil y no me ha quedado, ¿no? ¿Cuánto me da mis resultados? Si yo realizo la operación de multiplicación y división, ¿cuál? Tendría que multiplicar, ¿no? 100 por 0,1 dividido, abro paréntesis, 0,082 por 1,013 por, entre paréntesis, la suma 20 más 273. ¿Cuánto me sale? 0,41, ¿no? 0,41. ¿Qué cosas? Milimoles. Milimoles, ¿verdad? ¿No? Listo. ¿Habrá como respuesta eso? Busco, ¿no? Ah, el inciso C es, ¿no? ¿Se observó? Inciso C. Preguntas. Simple, ¿no? Ya. De esa forma van a resolver estos problemas, ¿ya? ¿Alguna pregunta? Jóvenes, ¿alguna pregunta? Ya, continuemos, uno más. Y aquí voy a resolver el 22. Saco los datos. ¿Qué dicen los datos? Empecemos. Un recipiente esférico, mucho cuidado. Esférico, dice, ¿no? Esférico. ¿Qué pasa con ese recipiente esférico? Eh, Contiene acetileno a una presión, me está dando la presión, ¿ya? 16 bares, ¿ya? Por si acaso, el gas domiciliario viene a 19 milibares, 18 milibares, ahí sí está, ¿no? Ya. Considerando proceso isotérmico, se ha vuelto fácil, ¿no? Cuando es isotérmico, ley de Boyle, ¿no? ¿Qué quiere decir? La temperatura es constante. El gas se traslada a otro recipiente esférico, cuyo radio es el doble. Entonces, me está dando un dato bien interesante, ¿ya? ¿Cuál es ese dato?
el radio del segundo recipiente, voy a hacerlo de esta forma, radio 2 del segundo, dice que es el doble del radio del, del recipiente esférico del primero, el doble. Entonces lo voy a colocar R, pero en este caso del recipiente primero, ¿no? Así, listo. ¿Qué me pregunta? Eh, determinar presión en el segundo recipiente. Quiere saber una presión, ¿no? Quiere saber una presión. Listo. Voy a distinguir esas partes. ¿Cuál parte? Esto es 1, ¿no? Esto va a ser el 2. La presión 2 me está preguntando. Y esto es el 2 y este es el 1. Ya. ¿Qué ley aplico? Solución. La ley de Boyle, ¿no? Ya cuando me dice constante la temperatura, entonces Boyle, ¿no? ¿Qué dice la ley de Boyle? Presión por volumen es igual a la presión por volumen en un estado final, ¿no? Y yo lo arreglo esta situación, digo, esto es al inicio y el otro es al final, ¿no? El 2. Hay algo más que debo tomar en cuenta, ¿no? Esta es la ley de Boyle. El volumen de una esfera. ¿A qué es igual el volumen de una esfera? El volumen de cualquier esfera, por geometría descriptiva ya, por matemáticas, es 4/3, ¿no? Pi radio al cubo. Lo voy a arreglar esto, ¿no? Digo pi, aquí me falta el pi, 3.14 vale, ¿no? El pi. Y el radio al cubo tiene que ser, ¿no? Este es el volumen de una esfera. Eso tengo que usar. ¿Por qué no me han dado, pues, joven? Radio nomás me han dado. Ya. Entonces, si yo despejara mi ecuación del Boyle, la ecuación de Boyle, tendría esto, ¿no? La presión 2 es igual a presión 1, pero como no tengo volumen, no tengo volumen sino radio, 4/3 va a ser pi radio al cubo, ¿no? Abajo, ¿cómo sería? En la parte inferior, igual, ¿no? 4/3 pi, radio 2 es por si acaso, ¿no? Pero en el radio 2 hay una condicionante, pues, ¿cuál es? 2 veces, entre paréntesis puede ser este, ¿eh? 2 veces radio 1, ¿no? Elevado al cubo después. Lo voy a arreglar todo esto en mi ecuación, que es resultado al despejar. Esto es línea de visión, esto es el 1, la presión 1, ¿ya? Ahora también aquí hay un pi por la fórmula, ¿no? Esto es al cubo, pero aquí el radio es 1, ¿no? Aquí me faltaba el pi. Este radio es el 1 y esto elevado al cubo. Listo. Ya. ¿Cuáles son semejantes? Ah, por si acaso estoy encontrando presión 2, ¿no? Lo que me han preguntado. ¿Cuáles son las unidades semejantes para simplificar? 4/3 puedo simplificar, ¿no? Se me va a ir el 4/3 con este otro 4/3. Se me va a ir el pi con este pi. Me va a ir este radio 1 al cubo, se me va a simplificar con este radio 1 que va a ser al cubo. Pero el 2 no se simplifica, ¿no? ¿Cómo quedaría mi ecuación? La ecuación va a quedar reducida, entonces, a esta nueva, ¿no? Todo esto va a estar dividido entre 8. Entre 8. Ahí está entre 8. Lo arreglo.
8. ¿Por qué 8? ¿De dónde sale ese 8? Sale de los 2 elevado al cubo, ¿no? De eso sale. Esto es presión 2 y presión 1. Es la presión. Ahorita voy a correr. Listo. Ahora sí, reemplazaremos, ¿no? ¿Qué es lo que voy a reemplazar? Simplemente la presión 1, ¿cuánto vale? Entonces, según mis datos, vale 16. 16 bares. Todo esto está dividido entre 8, ¿no? Entre 8. Entonces, ¿cuánto va a ser mi respuesta? Va a ser simplemente 2, ¿no? Me va a dar 2. 2 bares. Ya, esta es mi respuesta. Lo, lo aclaro, ahí está. 16 dividido entre 8, 2. ¿Habrá respuesta a eso? Busquemos. Ah, es el inciso B, ¿no? Ya. De esa forma tienen que resolver. ¿Ya, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Nada? La mitad tienen que resolver ustedes, ¿no? Los problemas que más les convenga se buscan, ¿no? Aquí, por si acaso, igual como en el 22 hay que razonar, ¿no? El 20, un gas ideal de 17 es calentado y comprimido de tal manera que su volumen se reduce a mitad y se triplica, ¿no? Y su presión se triplica. Su volumen se reduce, su presión se triplica. A ver, resolveremos esa parte, ¿no? ¿Qué estoy queriendo decir? Voy a resolver esta parte. ¿Qué datos tengo? Aquí me voy a sacar los datos. A ver. Según lo que dice el 20, un gas ideal a 17 grados centígrados. Es temperatura, ¿no? 17 grados centígrados. Ahí está. ¿Qué más me da? Es calentado y comprimido, dice, ¿no? O sea, va a haber una temperatura 2. Por si acaso, va a haber una temperatura 2 que no me está avisando cuánto es, ¿no? Comprimido, ¿qué quiere decir? Lo va a volver chiquitito, ¿no? De tal manera que su volumen, dice, me está dando un volumen. Ese volumen, ¿qué pasa? Igual, se reduce a la mitad. Ah, si había un volumen inicial, eso tiene que estar dividido entre 2, ¿no ve? Entonces, ¿qué es lo que estoy queriendo decir? Por si acaso. El volumen 2 me está dando, ¿no? El volumen 2 que se obtiene al reducir el volumen 1 en mitad. Y esta temperatura es el 1, ¿no? ¿Qué más me da como dato? Digamos, este es el 1, ¿no? Ya. Continuemos antes que nos corte. Ahora, ¿qué dato más tengo? Y su presión se triplica. Ah, ya. Aquí ya es distinto, ¿no? Triplica. 3 veces la presión. Pero ¿cómo va a ser esto? Hay que aclarar, ¿no? Este es el 2 y el 1. Con respecto al 1 se está triplicando. ¿Qué me pregunta? Determine su temperatura, ¿ya? La temperatura 2, quiere saber, ¿no? Enter, temperatura 2, esta pregunta. No sabe, ¿ya? ¿Cómo resuelvo? Combinada, ¿no? Ecuación combinada. Solución, directo. Fíjense cómo lo voy a resolver. Me está preguntando T2. Yo voy a reemplazar el T2. Directo yo lo voy a reemplazar, ¿ya? Nos va a faltar tiempo. ¿A qué es igual? Presión por volumen
estado inicial, ¿ya? Este es uno, ¿ya? Y por si acaso, multiplicado por eh, temperatura uno, ¿no? Temperatura uno. Voy a hacerlo más. Ahorita lo voy a arreglar todo, ¿ya? Aquí es temperatura 2, presión por volumen, ¿no? Ah, aquí lo voy a, por si acaso voy a hacer unas correcciones. Así sería la ecuación despejada, ¿ya? Ya. ¿Qué correcciones tengo que hacer? Fíjense. Esto es temperatura 2 lo que he despejado, ¿ya? Esto es presión 2. Estos son las unos, ¿no? Es el uno, temperatura 1. Ahora, en las dos jóvenes, la presión y volumen, voy a hacer estas modificaciones. Voy a colocar estos nomás. Entonces, si yo arreglar eso, estoy queriendo decir ya directo, voy a introducir, ¿ya? Antes que nos corte el tiempo, ¿ya? En vez de colocar P2 y B2, voy a colocar sus equivalencias. ¿Cuáles son esas equivalencias? Fíjense. 3 veces, 3 veces P1. Y entre paréntesis también puedo usar B dividido entre 2. Listo. Ahora sí lo voy a arreglar bien. Esto es una división. Esto es presión 1 ya. Y esto es volumen 1. Listo. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ya no hay el P2 ni el B2? Lo he cambiado por esto, sus condiciones. ¿Por qué? Ah, es que voy a simplificar. Si observamos, va a haber variables que se van a simplificar. ¿Como cuáles? Este es el T1, ¿no? Se me va a simplificar B1 con esta B1. P1 con esta P1. Entonces, ¿a qué se va a reducir mi ecuación? Al único que se va a reducir mi ecuación entonces es igual, acá más. Ahorita. 3, ¿ya? Allí va, por temperatura 1. Ya, directo lo voy a colocar, ¿ya? ¿Cuál es directo? ¿Cuánto vale la temperatura 1? 17. Pero tengo que sumar más 273, porque no puedo colocar escalas relativas, les había dicho, ¿no? En estas. Y se vuelve grados Kelvin. Abajo, ¿qué va a haber? En abajo, jóvenes señoritas, está el 2, que no se ha simplificado, ¿no? ¿Cuánto me da como resultado, jóvenes? Es una división, ¿no? ¿Cuánto me va a dar la respuesta de este problema? Uso mi calculadora, jóvenes. ¿Cuánto da? ¿Cuánto sale, jóvenes? 3 por si acaso, si uso la calculadora, 3 por paréntesis, o bien, a ver, 17 más 273. Y todo esto dividido entre 2. Me sale 435, ¿no? ¿Qué cosas? Kelvin, Kelvin. Listo. Pero ahora, si observo mis respuestas, el 20, por si acaso, ¿qué unidad está, pues? En centígrados. Si yo los restara 435 menos 273, 162 salen, ¿no ve? Aquí está la respuesta. Este es. Ya, así se hace, jóvenes. ¿Alguna pregunta? Bueno, hasta ahí sería. Nos vemos, jóvenes, ¿ya?